Cuando queráis, ¿eh? Listo. Para mí es un honor estar con dos luminares de la astrología, con dos personas a quien admiro profundamente y a quien sigo desde hace muchos años y han sido mentores, han sido eh, el dique, el cual sigo, sí, porque cada uno de los trabajos que ustedes hacen tan aplicadamente han sido un modelo. Es un gusto, José Alberto, Alejandro, estar acá compartiendo con ustedes, hablando del panorama mundial del 2026 y bueno, en este momento la realidad supera la ficción en muchos sentidos. Entonces, qué bueno poder aportar imágenes desde nuestro arte, desde nuestra astrología, a todo esto que está aconteciendo. Alejandro, bienvenido. Pero muchas gracias por la invitación, un placer. Tendríamos que hacer estas reuniones más seguidos nosotros, ¿eh? Y si fuera con una mesa de por medio y unas buenas copas y unas ricas tapas, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, sí, eso sería profundamente arquetípico. Sería el ágape. Sería el ágape. Exacto, Sí, exactamente. sí, sí. Sí, porque hace 6 años que no nos vemos. Alejandro, tú y yo, con Juan Carlos nos hemos visto, he visto antes. 6 años que hicimos un vídeo memorable en el que me ungiste papa, Sí, papa de la astrología mundial. bueno, espero que te lo hayas tomado en serio y hayas hecho algo en estos años en pos de esa predicción. Bueno, he hecho algo muy importante que es no morirme, que es algo que hacen los papas últimamente, que se mueren mucho, ¿no? Pero yo creo que acertaste porque el papa de verdad es un Virgo, el próximo papa fue un Virgo, o sea que Mira, de alguna bueno, manera fuiste profético, un muy papa bien. Virgo, ahora hay dos papas Virgo. Uno de los problemas que no hizo caso Alejandro Lodi fue dejarse la barba, el patriarca del purpurado de los astrólogos. Lamento defraudarlos. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de algo que me parece a mí importantísimo en este tema del panorama mundial y es el apex de la cometa, Neptuno, siendo símbolo de la empatía, el humanismo, siendo símbolo de algo que con sus brazos hacia Urano y hacia Plutón en aire, está diciendo la tecnología, la inteligencia artificial y desmontando lo que creíamos que era el ser humano para empezar a conectar más con la humanidad como tal, ¿no? ¿Quieren que empecemos por ese lado o qué les gustaría? Perfecto, sí, sí, sí. Que más allá de la broma era el punto por el cual yo hice la predicción de que quizás el amigo Millán podría ser el próximo papa. Quiero decir, en aquel momento estábamos vislumbrando el ingreso de Neptuno en Aries y iniciando un ciclo zodiacal, poniendo fin a otro que comenzó a mitad del siglo XIX, y estamos haciendo una hipótesis de nuevas visiones, visiones acerca del misterio profundo de la vida, eh, que hace a la conciencia colectiva de la humanidad. Ya no es visiones de eh, alguna, eh, alguna zona del planeta, algunos humanos, sino la conciencia colectiva de la humanidad dando un salto de expansión respecto a la posibilidad de percibir un sentido nuevo, profundo, acerca del sufrimiento humano, acerca del misterio de la vida, del sentido de la vida. Esto es la oferta, por supuesto, ¿no? Esto podría dar origen a nuevas visiones redentoras, religiosas o ideológicas eh, mm, que sin darse cuenta se presentan como bajo formato cuasi religioso. ¿Eh? Podemos hacer un análisis de cuáles fueron esas visiones en los últimos 160 años. Eh, pero es un desafío de la humanidad. Quiero marcar esto porque eh, los momentos que podemos estar vislumbrando con tránsitos planetarios
en algún momento ya ocurrieron. Quiero decir, un tránsito nos recuerda que estamos dentro de ciclos y es una buena referencia, si no caemos en el condicionamiento, meditar acerca de qué ocurrió anteriores veces, que estos movimientos ya se dieron. Por cierto, este tiene una particularidad muy alta, muy grande, única. Se da junto con Saturno y en cero de Aries. Eso ya es impactante. Además de los sextiles con Plutón y Urano. Pero en cero de Aries y junto con Saturno, realmente creo que con Bea estuvimos rastreando, no hay antecedentes. En fin, bueno, tiro esto como primera propuesta. Sí, yo estaba pensando el otro día en cuál es, de algún modo, el común denominador, ¿no?, de estas conjunciones Saturno-Neptuno. Para mí es el mito de la expulsión del paraíso, un mito que está ya en la Biblia, ¿no? Y hay que darse cuenta de que, por ejemplo, en la anterior conjunción Saturno-Neptuno nos expulsaron del paraíso socialista, definitivamente. Pero de alguna manera el ser humano necesita nuevos paraísos, ¿no? Y ahí surgió automáticamente un nuevo paraíso, que es el paraíso capitalista, ultraliberal. Cuando hablábamos del el fin de la historia, de Fukuyama, que decías el fin de la historia, el capitalismo ha triunfado, se acabó, ya no hay más conflictos, no hay más crisis y tal. Y ahora nos vemos como Fukuyama se tiene que comer sus palabras porque ahora estamos siendo expulsados. Claro, y esta expulsión yo creo que es muy importante porque se está dando la conjunción Saturno-Neptuno al final de Piscis. Porque estamos viviendo dos conjunciones, una en Piscis y otra en Aries. No hay que olvidar esto, que llevamos un año con una conjunción más o menos Saturno-Neptuno en Piscis, ¿no? Que aunque no sea exacta, es conjunción, ¿no? Y estamos viviendo este final total, este sentimiento de nos han expulsado ya de todos los paraísos, hemos agotado todas las balas de nuestro revólver, no nos queda ya ninguna bala, se acabó. This is the end, ¿no? Como dice la canción, este es el final, se acabó, Como ¿no? Jim Y Morrison. ahora lo curioso es ver lo que tú dices, ¿qué inventamos ahora? Sí, claro, es ¿Tú qué crees que vamos a inventar ahora? No, me abstengo de semejante ocurrencia, pero bueno, yo decía la astrología como nueva religión y ahí te postulaba a ti como nuevo. No, pero está muy bien, es la expulsión del paraíso, también la gestación de nuevos paraísos. Y es muy interesante lo que dices, porque la expulsión del paraíso socialista comunista de la anterior conjunción Saturno-Neptuno a finales de los 80, en realidad dos conjunciones En anteriores, Capricornio, claro, sí, dos en conjunciones Capricornio, sí. anteriores fue la gestación del paraíso comunista. O sea, la revolución comunista en Rusia, la Unión Soviética, surge con una conjunción Saturno-Neptuno. Es decir, que fíjate que en la siguiente conjunción Saturno-Neptuno no entra en crisis, pero sí sufre la muerte del gran profeta. Quiero decir, Stalin muere en la siguiente conjunción Saturno-Neptuno. ¿Y quién nace en esa conjunción con la que muere Stalin? Putin. Putin, Hay algo del Putin y ciclo Xi Jinping. también, no lo tenía. Es muy interesante que hay algo Xi de la Jinping. conjunción Saturno-Neptuno que parece tener como protagonista, para poner todos los focos, a una específica comunidad humana, la rusa. Invita a prestar atención a ello. Porque aparte Sí, es no, es efectivamente. protagonista Luego, hoy. si te das cuenta, Habla, no. sí, sí, sí. Pero date cuenta que hay también varios países en América, que creo que está Chile, creo que es Colombia, que tienen una conjunción Saturno-Neptuno en su carta natal. Y España está muy marcada porque la guerra civil comienza con una oposición Saturno-Neptuno. Y yo he observado, bueno, la carta natal de España tiene una cuadratura Saturno-Neptuno.
Y claro, todos los presidentes españoles, hasta ahora, salvo uno, todos tenían aspectos muy fuertes Saturno-Neptuno. claro, Concretamente, el que tenemos ahora tiene una oposición Saturno-Neptuno, que es la claro, oposición de la guerra, con la que comienza claro. la historia moderna de España, que es la guerra civil, ¿no? del siglo Sí, pasado, ¿no? O sea que sí, efectivamente, y esto se nota que Rusia está en el candelero. En España estamos viviendo una guerra, un conflicto civil larvado, afortunadamente de momento es solamente larvado, pero sí, y tiene mucho que ver con esto, con el final de todos los paraísos, de todos los modelos, y lo que viene ahora claro, con Aries, ¿no? Que es un reset, es un reinicio. Damos al botón claro, de reinicio y decimos, bueno, a ver qué va a pasar. claro. Esta conjunción invita a revisar los ciclos de las conjunciones Saturno-Neptuno a lo largo del siglo XX y si queremos extendernos también, pero también invita, como se hace en Cero de Aries, a meditar y a tomar en cuenta el ciclo que se completa neptuniano que comenzó a mitad del siglo XIX, que tuvo mucho que ver con, bueno, esto ya lo hemos hablado con Juan Carlos y creo que contigo también, con la gestación de nuevas visiones redentoras que alcanzaron eco en la humanidad mitad del siglo XIX. Pensemos, el progreso económico y de la mano de él el progreso científico en Europa y en Norteamérica, que llevó a la convincente esperanza del progreso como inequívoca resolución de todos los problemas y de todos los sufrimientos humanos. Muy concretamente, ¿no? Porque, bueno, creció la expectativa de vida, mejoró, entre comillas, la calidad de vida, o no entre comillas, mejoró la calidad de vida a escala estadística. Contrapuesto a esto, la visión comunista que también se gesta en ese momento, ¿no? Una visión redentora de salvación de la humanidad, que tenía a los demonios, donde la anterior visión tenía a los ángeles, ¿no es cierto? Bueno, esas dos visiones protagonizaron la vida cultural política del siglo XX, la visión psicológica que también se inaugura a mitad del siglo XIX, la meditación acerca, la exploración acerca del misterio del alma humana ya no era propiedad exclusiva de los sacerdotes. ¿eh? Un pretendido científico como Freud explora el misterio del alma humana. Mm, ¿no? Eh, sí. son mis religiones favoritas esas, y todas están en crisis claramente. Generaron visiones que dominaron la conciencia colectiva durante el último siglo y medio y que hoy ya no pueden dar cuenta de ello, ¿no? Hay un tema que quisiera Sí, unir bueno, acá. si os dais cuenta, es interesante. Sí, ¿Sí? Eh, es esto, es que sí, Juan Carlos, sí. José Alberto habla precisamente de la expulsión del paraíso con Saturno-Neptuno. Y observemos que cuando nos expulsan del paraíso se activan dos dinámicas. Una es te veo y veo tus genitales. ¿Qué es eso? Y veo el frío. Y como que empezamos en otra capacidad de conciencia. Esto es lo que sucede también saliendo del paraíso y ahí se activa lo siguiente que es el anhelo de redención, de volver Claro. de alguna u otra forma a retornar. Y por eso retornar religiones. El mismo psicoanálisis que se convierte en una religión o el Claro. mismo, o la misma, el mismo comunismo que se convierte en otra Obviamente, religión obviamente. para tratar de religar otra vez la Sí, expulsión de un sitio, Claro. ¿sí? Y eso en este momento es mucho más complejo porque como entra en signos de fuego, como es el grado cero de Aries, Neptuno y Saturno, todo lo que entra en fuego es conciencia, es iniciación, es visibilidad. Entonces hay una doble situación. Nos expulsan de algo que creíamos una seguridad continua para entrar en una etapa en donde no sabemos para dónde va esto y con mucho más fuego, con mucha más conciencia. Entonces también se activa el anhelo de redención más fuerte aún. Y por eso el peligro de lo mesiánico que se atraviesa en este
panorama mundial. Sí, no, lo que comentabas, Alejandro, ¿no? De cómo las nuevas religiones, la nueva gran religión que fue el socialismo, que está basada en el método del socialismo, es el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es el método científico aplicado a la política y a la economía, así de simple. ¿No? Entonces, vemos cómo está profundamente ligado también a una manera de entender la ciencia, la tecnología y todo esto, ¿no? Pero yo ahora, haciendo uso de mi condición papal, quisiera lanzar una, 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 una visión hacia el futuro, ¿no? Porque ya sé que los astrólogos hacemos el ridículo cuando tratamos de predecir, pero hay una imagen que me viene a la cabeza, que es la del el nudo gordiano y Alejandro Magno, que es una figura ariana por excelencia. Y el nudo gordiano es un problema ariano, es un problema del tránsito de Piscis a Aries, que Piscis te deja los problemas todo liados, confusos, sin solución aparente, ¿no? Y frente a ese problema, que es el nudo gordiano, que lo estamos viviendo ahora, ¿no? Es la confusión total. Vemos que ningún político hoy en día tiene una idea de cómo funciona el mundo, ninguno tiene una estrategia, están dando palos de ciego, están todos perdidos, no saben si van, si vuelven, hay una flota dando vueltas en el Caribe, eso es totalmente Neptuno, Saturno al final de Piscis, una flota entera con miles de hombres dando vueltas en el Caribe. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para el norte? ¿Vamos para el sur? No lo sabemos, ¿no? Y yo imagino que cuando pasemos a Aries, alguien dirá, que van a surgir figuras de caudillos, de líderes arianos, ¿no? Que digan, ¿sabes qué? Esto no tiene solución, saco mi espada y corto, como Alejandro Magno, corto el nudo gordiano, ¿no? Y este método fue muy eficiente, a Alejandro Magno le salió muy bien, ¿no? Pero hoy en día el problema es que la solución es tan inmensamente compleja que si coges y cortas, ahí puede causar muchísimo daño, obviamente, ¿no? Hay una manera también, yo diría, más soft, más light, más ligera de leer todo esto, que es que vayamos hacia soluciones combativas, pero no agresivas. Es decir, por ejemplo, Mohandas Gandhi, famoso Gandhi, tenía, tenía Neptuno en Aries. Tenía Neptuno en Aries, ¿no? Y fue el precursor, pues, de la, digamos, de la no violencia, de la oposición pacífica. O hay movimientos como el movimiento feminista, que son movimientos revolucionarios que no han matado a nadie, no han necesitado matar a nadie ni, ni organizar guerras. Es decir, que yo pienso que vamos a vivir una mezcla muy cuántica de los dos tipos de soluciones, los caudillos que van a ir rompiendo nudos gordianos y las revoluciones pacíficas, los Claro. combates pacíficos, ¿no? Yo por ahí veo que van a ir las cosas. Está muy bien esto que comentas. Quizás las conjunciones Saturno-Urano, Saturno-Neptuno que se dieron en Piscis marquen la expulsión del paraíso conocido, y estas que comienzan a darse y a francamente manifestarse ya en Aries, marquen el surgimiento de la nueva visión redentora. Ahora, lo muy interesante es que si es de la mano de Neptuno, no es por imposición. Ninguna de estas religiones que están en crisis hoy surgieron por imposición, sino por profunda resonancia en el inconsciente colectivo. ¿Cómo logra divulgarse una auténtica religión? Por profunda resonancia en el inconsciente colectivo. No es por la fuerza. Y el desafío será ese, estar muy atentos a qué visión, de un modo silencioso acaso, esto quiere decir que no nos damos cuenta que está ocurriendo, está comenzando a permear en el inconsciente colectivo de la humanidad con un dato particular. Creo que por primera vez en la historia de la humanidad estamos obligados a hablar de humanidad sin referirnos exclusivamente a Europa o a alguna región específica. A mí me ocurre que cuando la astrología mundana me obliga a investigar historia, y me doy cuenta que cuando uno lee historia europea, americana.
No tenemos ni idea de cuál ha sido el desarrollo en los últimos 2000 años de China, de India, tenemos alguna lejana, de África, tenemos alguna lejana idea. Hoy ya esa posibilidad me parece que está vedada. La hiperconectividad a la que hemos llegado y que es irreversible, nos obliga a considerar humanidad a diferentes modos de ser humano, no a un único modo que se impone en la totalidad, que quizás fue el modo que prevaleció en el último ciclo de Neptuno que está terminando, ¿no? La expansión desde Europa a todo el mundo con imperialismo, con las mejores intenciones, por supuesto. Estamos obligados hoy a considerar la humanidad china, la humanidad india, la humanidad islámica, la humanidad africana, no por bondad, no porque es lo que corresponde, sino porque no hay alternativa de no hacerlo. Y con esto quisiera mencionar algo que dijo ahora también José Alberto, y es la posibilidad como de líderes como Gandhi. ¿Por qué razón? Porque un Neptuno es la energía de Dioniso, como Dioniso que va entrando de pueblo en pueblo, llamando a las mujeres a danzar y a bailar en las bacantes, en las bacanales, ¿sí? Y esta es una fuerza más alta que si simplemente con garrote sacan a las personas para hacer las cosas, como decía Alejandro, de que la religión tenía una completa resonancia. O sea, el poder de Neptuno es el poder de la moda o de la participation mystic, de la participación mística que vamos sintiendo todos al unísono la necesidad de e ir en pro de, ¿sí? Y esa es una fuerza Claro. que hace más que la violencia activa que puede llegar a generar un Saturno en Aries, por cohesión, por ser punitivo, mientras que con Neptuno es como si se convenciera desde el fondo del alma, ¿sí? Entonces es una energía que yo creo que son 14 años de Neptuno en Aries en donde vamos a ir perfeccionando el arte más bien del convencimiento por otras vías que no tiene que ser agarrote, a fuerza, a lucha. Claro. Y otra cosa que iba a decir acá con respecto a lo que pasó antes de Saturno-Neptuno es que obsérvese que el descubrimiento de Neptuno se hizo con la conjunción Saturno-Neptuno en 1846 en el signo de Acuario. Y esto es muy interesante porque Neptuno se descubre gracias a cálculos matemáticos y físicos. No se descubre por observación. Después fue que se apuntaron los telescopios y esto para mí representa en este momento que a través de todos los aceleradores de hadrones y demás, es como si tuviéramos una gran oportunidad de encontrar un misterio que no entendemos multidimensional y que seguramente, gracias a la conjunción Saturno-Neptuno en el grado cero de Aries, es como si se abriera un portal, un entendimiento que por supuesto no se va a desarrollar en un año ni mucho menos. Es todo un ciclo, así como Neptuno arranca y como arrancó en 1860 y el psicoanálisis realmente se vino a ver hasta finales de 1800, de la misma forma, seguramente descubrimientos que vamos a encontrar ahora en el 2026 se van a empezar a elaborar y vamos a ver 5 o 6 años adelante en la producción de ese descubrimiento. Una cosa que quería comentar para también sumar a la discusión y escuchar qué opinan ustedes, es característico de estas nuevas visiones que obligan a nuevas categorías de comprensión. Lo primero que vamos a hacer ante las nuevas visiones es aplicar las categorías ya conocidas, pero eso nos lleva a un error, a una fatal incomprensión del fenómeno. Como ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis trajo la categoría inconsciente. La categoría el inconsciente no existía antes. Es irreemplazable. No tenía que ver con ninguna otra categoría conocida. Del mismo modo estamos hoy, lo mismo con el marxismo, ¿no? El proletariado, ese tipo de conceptos que logran dar cuenta de lo que está ocurriendo de un modo mucho más creativo y vital
que si aplico categorías conocidas, conceptos conocidos, ¿no? Y esto es un desafío para todos, porque lo primero que hacemos es meter lo nuevo en envase viejo. Sí, es inevitable, porque es inevitable que cometamos este error, pero es lo que tú dices. Estamos viviendo el final de esa conjunción en Piscis y la nueva conjunción tendrá lugar en Aries, es decir, que todo lo viejo queda en Piscis. Si hay un muro que es impermeable, que es insalvable entre dos signos del zodiaco, es el que hay entre Piscis y Aries. Ahí hay un muro total, brutal, que es el muro del olvido total de lo que ha sucedido antes de nuestro nacimiento, ¿no? Y Claro. este olvido es tan grande, es tan traumático, que de ahí surgen todas estas teorías del karma, la reencarnación, los recuerdos de otras vidas y todo esto, porque de alguna manera nos cuesta darnos cuenta de que hay un muro, no podemos ir hacia atrás. Cuando uno pasa de Piscis a Aries nos dicen, se acabó, ya has saltado del trampolín, no puedes volver al trampolín, ya te has Exacto. arrojado al vacío ariano, ¿no? Claro. Y, y efectivamente vamos a seguir interpretando todo en función de izquierda, derecha, marxismo, capitalismo, etcétera, etcétera, cuando en realidad todo esto ha quedado ya totalmente disuelto en el océano cristiano. Todo esto ya no nos sirve, no nos sirve para nada, ¿no? Y vamos hacia un mundo que es absolutamente nuevo, que es un mundo donde vamos a vivir de alguna manera. Si yo fuera Dios, en este nuevo mundo, que es cosa alto improbable porque soy ateo, ¿no? Pero yo les diría a mis fieles, no creáis en mí, sed ateos, sed libres de mí. Es decir, una manera de mostrarme adoración es siendo ateos, no creyendo en mí, ¿no? Es decir, y esto va a ser un poco esa espiritualidad ariana. Es decir, cree en ti, no creas en otro. Cree en tu fuerza vital, cree en tu derecho a penetrar la vida, cree en tu derecho a crear un espacio vital, un Lebensraum, pero un espacio vital, pero individual, tuyo, personal, intransferible, ¿no? Entonces, ahí es por donde van a ir las cosas, pienso yo, ¿no? Y ahí vamos a ver líderes, yo diría no arianos como tal, pero sí con este tipo de actitud, ¿no? De sé tu propio Dios, crea tu propio camino, ¿no? Pero claro, llegar a crear una vibración colectiva cuya base energética es tan individual, porque es eso, es Neptuno en Aries, es Neptuno crea vibraciones colectivas, es el pegamento que mantiene unido a todo el colectivo, a toda la masa humana. Entonces, pero claro, ese pegamento va, su componente químico fundamental es algo que es totalmente individuador, la fuerza individuadora por excelencia, que es Aries, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser muy finos para entender lo que pase ahí con ese Neptuno en Aries. Se te quedó cerrado el micrófono, Alejandro. Ya. No, decía, muy interesante que ya no le conforma ser papa, ya está especulando con ser Dios. No soy el representante en la tierra, soy. Exactamente. El yo soy Ya han ariano. pasado 6 años, me merezco un ascenso. Ahora que hablabas de izquierda y derecha, quizás nos permite introducirnos en la consideración del otro tránsito significativo de Plutón en Acuario. Es muy interesante que hoy por hoy, para entender lo que está ocurriendo en la política mundial, izquierdas y derechas, tal como la entendíamos hasta ahora, ya no nos significa demasiado. Y es muy interesante que el término izquierda y derecha surge en la anterior entrada de Plutón en Acuario. Surge con la Revolución Francesa, con Plutón en Acuario. Tuvo vigencia Sí, durante sí, todo el periodo de Plutón en Acuario, en 1700 y pico, a esta parte. Ya hoy, con la nueva entrada del Plutón en Acuario, está en desuso. No significa, es una categoría que no significa. Y doy pie para reflexionar, si quieren, acerca del Plutón en Acuario.
Y no, Plutón en Acuario, efectivamente, los diputados franceses, los que eran más revolucionarios, progresistas, se sentaban a la izquierda y la antigua nobleza a la derecha. Y ese paradigma, ese arquetipo nos ha acompañado. Bueno, sigue ahí, sigue en nuestros parlamentos todavía físicamente, pero efectivamente no lo miras y te das cuenta, dices, bueno, pero si es la misma, es la misma cosa, ¿no? La izquierda y la derecha, y hay muy poca diferencia, ya no hay una propuesta, al menos en la Revolución Francesa había una propuesta muy diferente Claro. desde los dos lados, ¿no? Ahora mismo ya no. ¿Cuál va a ser la gran línea divisoria? ¿Cuál va a ser la futura izquierda y la futura derecha? No, no lo Pues sabe. ahí yo pienso que es un poco la esencia de Plutón en Acuario, que el Plutón en Acuario deconstruye lo humano, porque Claro, Acuario representa lo humano, la máxima expresión de lo humano. Y claro. Plutón en Acuario va a deconstruir lo humano, nos va a decir, no, esto que tú piensas que es lo humano, no es lo humano, hay algo que va mucho más allá, que es lo, si quieres, superhumano o metahumano o Claro. transhumano, ¿no? ¿Y qué va a ser eso? Pues no lo sé, yo pienso que puede ser efectivamente, entre otras cosas, esta sinergia, esta hibridación que se va a dar entre nosotros y la inteligencia artificial o entre nosotros mismos, ¿no? La red humana, una transformación en la vivencia de lo humano como red humano, ¿no? Es por polaridad con Leo, no es el humano individuo, sino el humano como red humana, como comunidad humana, ¿no? Es muy interesante que sincrónico al anterior Plutón en Acuario, surge ese salto cuántico en lo tecnológico, ¿eh? Que fue la primera revolución industrial, ¿no? Eh, Algo que alteró completamente no solamente el modo de crear productos, salir de la escala artesanal a la escala industrial, sino que incluyó modos laborales, modos de explotación de recursos, de uso de fuentes de energía, que se desarrolló a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Pero hubo un salto tecnológico en el anterior Plutón en Acuario con la revolución industrial, que es muy análogo al salto que estamos siendo contemporáneos, que implica la inteligencia artificial que mencionabas, ¿no? Eh, que está en momentos rústicos como Don John Watts ajustando tuercas ¿no? en la máquina de telar, pero que sabemos, intuimos ya de un modo cada vez más convincente que va a tener una capacidad creativa, en el mejor de los casos, de transformación radical en los vínculos humanos, en cómo circula la información humana. ¿Eh? Eh, ya lo sabemos eso. No sabemos cómo va a ser, pero ya sabemos que está ocurriendo. Eso para mí es fundamental con ese Plutón en Acuario. Fíjate cómo tal vez hay una reevaluación total con la Revolución Francesa en donde se consideraba que solamente el pueblo estaba para nutrir a los reyes. Eh, Claro. y, ¿Y qué sería de la vida del pueblo si no están los reyes? ¿Sí? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿No? Ahora, traspolémoslo a este momento, ¿no? A nivel laboral, a nivel económico, ¿qué sería de la vida si se desaparecen muchos procesos laborales que puede llegar a ser la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué va a ser del ser humano si no estamos subordinados al trabajo como se ha pensado hasta ahora, de la forma como se ha pensado hasta ahora? Es similar, se Bueno, cae un rey, ¿sí? Juan Carlos, si sumas la robótica a la inteligencia artificial, es esa combinación. Más fuerte todavía, ¿sí? Y ahí es donde, fíjate cómo a nivel de la psicología, en este momento que estoy cursando una especialización en psicología clínica, nos contaba una investigación al respecto de cómo la técnica es solo el 10% del proceso en un proceso terapéutico. Es decir, llámese psicología positiva, freudiano, junguiano. Tú puedes ser el mejor junguiano del mundo, pero es solo el 10% de lo que puedes llegar a hacer en un proceso terapéutico. ¿Sí? ¿Y a qué voy con esto? A que ese 10% lo puede llegar a hacer mucho mejor la inteligencia artificial.
si tú la programas de tal forma para que te dé una respuesta con la técnica perfecta, ideal. ¿Y qué es lo que realmente hace que entremos en un proceso de buena interpretación y de buen ánimo en la consulta psicológica? El terapeuta, no es la técnica, no son las capacidades mentales. Y traspolando esto también a la astrología, los astrólogos, la inteligencia artificial puede llegar a ser mejor astrología que cualquiera de nosotros. Si tú la alimentas con libros de los grandes y todo, te hace unas descripciones bellísimas, incluso más poéticas. Pero ¿qué va a ser la diferencia? El humano. ¿Y cómo es el humano? En donde yo no tengo que volcarte y demostrarte que soy buen astrólogo, que soy buen psicoterapeuta por la técnica, sino que olvido todo eso, que era algo que Jung decía, olvida todo lo que has aprendido y solamente con tu paciente en presencia. Estás tú y él. Y no hay nada más, no hay más conceptos, no hay nada. Y cuando tú estás en presencia, lo ves. Ves su apariencia, porte, actitud, ves su vida, ves sus nervios, ves muchas cosas que si solamente estás pensando en la técnica, ni lo ves. Entonces deja de apuntar, conéctate con el alma, conéctate con el corazón a hacer la participación mística. Ahí es donde yo creo que en ese sentido nos ayuda Plutón en Acuario, porque está derrocando a antiguos reyes. ¿Cuáles son los reyes? Los reyes son cómo se debería hacer el trabajo, qué debería hacer yo como humano, qué me define como humano o como profesional en ciertas áreas. Eso ya lo hace mejor la IA y ahora tú necesitas hacer una redefinición de cómo te conectas al mundo, a lo vincular y a tu contexto. Tú sabes que está muy divulgado, por lo menos aquí en Argentina, no sé cómo será en España y en Colombia, pero muchas personas que están haciendo terapia con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como terapeuta y con muy buenos resultados. Más. No, y también hay noviazgos con imagínate la inteligencia artificial. Lo cual dice, ¿no? Lo cual dice muy poco de la calidad de los terapeutas humanos, ¿no? Si una inteligencia artificial lo hace mejor que tú, pues mejor que cambies de profesión, vete a hacer otra cosa, ¿no? Yo tengo miedo de probar, porque ¿qué pasa si descubro que la inteligencia artificial es un terapeuta exquisito? Bueno, pero eso es interesante porque mi esposa, que es psicoterapeuta, trabaja mucho con inteligencia artificial, no para dar terapia, sino para construir sus textos y demás, ¿no? Y ella me dice efectivamente que es increíble el nivel de empatía que puede llegar a simular una inteligencia artificial, ¿no? Y puede llegar a ser incluso peligroso ese nivel de empatía tan alto, ¿no? Porque muchas veces el terapeuta tiene que desligarse del paciente, incluso tiene que sacudirle, tiene que agitarle, tiene que darle una patada muy de maestro zen, una patada para moverle de esa situación, ¿no? Y la Pero inteligencia sí, artificial siempre efectivamente, te trata bien. si tú lo... La inteligencia artificial como terapeuta Claro, siempre te trata claro, bien. claro. No, pero es curioso esta reflexión que hacéis, porque el otro día, yo en mi canal publico mis vídeos, y el otro día me quejé de algo, me quejé de que hay gente que se queja de que toso, porque tengo un problema en la garganta y toso, ¿no? Y a veces bebo agua y tal. Y les mandé a tomar por saco a esa gente, ¿no? Y entonces alguien me escribió y me dijo, esa es la prueba de que no eres una inteligencia artificial, es que te enfadas y mandas a la gente a tomar por saco. Dije, pues es cierto, es muy cierto, una inteligencia artificial nunca se hubiera enfadado, ¿no? Es precioso lo que estás mencionando, José Alberto, porque yo creo que ahí es donde está el centro y es lo que hemos venido también trabajando en un YouTube o en nuestras redes, en nuestros podcasts y demás, que antes estábamos acostumbrados a una televisión perfecta con el brillo, con todo que funcione, la iluminación y demás, y ahora esta espontaneidad de hacer, por ejemplo, esto en vivo, hace que el error sea parte de nosotros. Y yo creo que ahí es donde está la empatía, en lo que las cosas pueden salir mal,
qué delicia, están vivos, son seres humanos como cualquier otro, no están por encima del bien y del mal ni nada de esto. Y eso yo creo que es el punto focal. Entonces, el nuevo profeta redentor tendría que tener un fallido y tendríamos que ser capaces de empatizar con él, aún siendo conscientes de su fallido. Esto es inédito en la historia de la humanidad, porque hasta ahora los redentores fueron representantes de Dios en la tierra, impecables. El Papa no se equivoca. No, el, No, es lo que yo os decía antes, el nuevo redentor es humano, el nuevo redentor nos dice, no, no creas en mí, no creas en mi autoridad. El nuevo redentor nos da una patada en el culo, nos dice abiertamente lo que piensa, ¿no? Porque eso es lo más terapéutico muchas veces, ¿no? Claro. Que te agiten, que te rompan, que te traumaticen, digamos, suavemente, ¿no? Es algo que se ve mucho en el manejo de las plantas, ¿no? Todo el mundo de la sintropía consiste en traumatizar a las plantas, cortarlas, violentarlas para que crezcan más rápido, de algún modo, ¿no? Entonces, es un poco lo... A mí me pasaba mucho, cuando yo pasaba consulta, yo soy muy bestia, es... Virgo Capricornio, o sea, no tengo matices, no soporto digamos, no soporto las heridas autoinfligidas, ¿no? Y yo se lo decía a la gente así abiertamente. Y yo luego decía, cielo santo, he sido muy duro con esa persona. Pues esas eran las personas que más querían volver a verme. Cuanto más duros eras, cuanto más habías abierto tu corazón, ¿no? Les habías dicho brutalmente lo que pensabas, eran los que querían volver. Esos Es son muy los que quieren interesante, volver. porque... Es interesante porque de alguna manera te das cuenta. No, termina. Sí, Alejandro. No, No, Alejandro, di, te escucho. me parece muy relevante si podemos ser conscientes de que estamos dándonos cuenta de que para resonar con el profeta adecuado, tenemos que ser capaces de ver su sombra, de ver su fallido, de no proyectar en él pura luz. Eso sería realmente un salto cuántico en la historia evolutiva de la humanidad. No deificar a la figura con la cual empatizo, ¿no? Eh, Incluso tú has mencionado a Gandhi, yo podría mencionar como alguien con quien resueno a Mandela. Bueno, muy bien, Gandhi, Mandela, proponiéndomelo como modelos. ¿Cuáles son las sombras de ambos? ¿Cuál ha sido la sombra de ambos? ¿Cuál ha sido el fallido de ambos? Y reconociendo eso, ¿puedo todavía sostenerlo y resonar con él como guía? Sí, porque Gandhi, por ejemplo, tuvo expresiones muy racistas con los afro-sudafricanos. Él estuvo viviendo en Sudáfrica y ahí fue muy racista. Mandela, imagino que también tiene sus zonas oscuras, he leído algunas cosas bastante perturbadoras. Sus esposas tienen algo que decir sobre más. Ha tenido divorcios muy complejos. Que le pregunten a las ex y Efectivamente, ¿no? verán. Es Ya, muy pero interesante. bueno, pero efectivamente, pero eso les inhabilita para ser de alguna manera los nuevos mesías. Yo pienso que no, porque todos tenemos, es algo que hay que reconocer, nuestras zonas oscuras. Por A eso, ninguno de José, lo que yo nosotros nos gustaría planteaba, que entrevistasen a nuestros hijos, a nuestras ex. yo planteaba el desafío de poder sostener la resonancia con esas figuras, reconociendo la sombra. No por reconocer la sombra sentirme defraudado y descartarlos. ¿Eh? Esto, bueno, hemos conversado mucho contigo también, Juan Carlos. La experiencia de Hoyo en el ashram que intentó desarrollar en Oregon, que está reflejado y testimoniado en ese documental impecable que recomiendo fervientemente, Wild Wild Country. Hoyo es una figura
religiosa, resonante y que puede promover una comprensión profunda, sí. Y al mismo tiempo es todo lo que se ve en ese documental. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Puedo tolerarlo? Mira cómo esto que estás mencionando, esto es Neptuno al 100%, y cómo precisamente obsérvese cómo la figura de Dioniso tenía dos vertientes, los que adoraban las bacantes y el desmembramiento de animales salvajes y los órficos, que eran vegetarianos totalmente y que, sí, no, y que abolían totalmente cualquier tipo de agresividad. ¿Sí? ¿Qué es Dioniso? Los dos. ¿Sí? Es decir, esos Piscis, los dos pescados también. Uno alimenta al otro. Es más, entre más mundano es más posible que sea mejor líder espiritual y trascendente. Mientras que el que no ha probado nada de la mundanidad del otro pescado, probablemente no va a tener la capacidad de enlazar los dos mundos. Siempre que se cita el vegetarianismo, recuerdo el célebre vegetariano de don Adolf Hitler, que era vegetariano. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo creo que efectivamente ahí estamos hablando de Plutón en Acuario, fundamentalmente, también, ¿no? Que Acuario es el signo de la persona completa, es donde la persona Claro. alcanza ya su plenitud, porque ha integrado su sombra, ha integrado su instinto, ha integrado su individualidad, ha integrado ese gran eje fijo, ¿no? De Leo, Escorpio, Tauro y todo esto, ¿no? Y el acuariano, digamos, la energía acuariana ya completa es eso, es acepto mi sombra, acepto que seas un maltratador de esposas, como le pasaba, por ejemplo, a Krishnamurti, ¿no? Otra figura, digamos, intocable de tal, ¿no? Pero parece ser que con sus esposas o sus novias y tal, está un poco, digamos, hoy en día sería muy políticamente incorrecto, ¿no? Pero bueno, hay que, de alguna manera, hay que aceptar que sus enseñanzas son increíbles, ¿no? Y esto hay que, de algún modo, darnos cuenta que nuestros líderes en el futuro, pues, descomen, desbeben, tienen ataques de ira, de cólera y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no por eso dejan de ser valiosos, ¿no? Y al mismo Valiosas. tiempo expresan esas Que es visiones, y al mismo tiempo expresan esas visiones tan resonantes y conmovedoras del misterio. claro, claro. Sí, es un poco el Claro, desleonizar el liderazgo, ¿no? Ya claro. no es el rey, no es el líder que solo brilla, no, no. Es muchas más cosas, es mucho más complejo, resuena con muchísimas más cosas, ¿no? Bueno, por eso, yo, por ejemplo, me acuerdo que me decepcioné mucho cuando me enteré que uno de mis escritores favoritos, no os diré quién, era hincha del Barça. Era hincha del Barça. Yo dije, ¿cómo? No, 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 Perdón, no, yo, no. eh, Ya es imperdonable eso es sí, imperdonable. sí, bueno, luego me reconcilié con él, ¿no? Pero era hincha del Barça, ¿no? Y tal, y recuerdo la historia de un amigo mío que era un seguidor de un escritor italiano, no revelaré su nombre tampoco, muy famoso, ya muerto hace mucho tiempo, y un buen día él estaba en Nápoles y se fue a un cine, fue solo a un cine, y justo había muy poca gente, y detrás suyo había una pareja. Y él se giró y se dio cuenta que era ese escritor del cual era un fan incondicional, que tenía ya 70 y tantos años e iba con una niña de 14 o 15 de la que estaba abusando sexualmente durante la película, ¿no? Y él me dijo aquello que aquello le dejó absolutamente traumatizado. Y yo recuerdo que le dije, todos los grandes escritores son perversos sexuales, son gente, son canallas. La mayor parte de ellos son grandes canallas, son viciosos morales. Digo, pues bueno, pero es un gran escritor, déjale eso, ¿no? O sea que, Me encanta eso. Mira, quisiera poner la parte antagónica de esto que estamos mencionando para ponerlo y ejemplificarlo con el músico. ¿Qué sería de un músico si no tuviera la disciplina de sentarse a practicar frente a su instrumento
¿Y a qué voy con esto? A que tal vez todas estas personas inspiradas y todos estos gurús tienen una conexión y una visión y una imaginación que los conecta con algo trascendente, pero que si no tienen la capacidad de sentarse a ejecutar esto a manera del músico con el instrumento, yo creo que no hay nadie más riguroso y más complejo que un músico eh, y más compulsivo practicando su instrumento para llegar después a la gran interpretación. Yo creo que en este momento también nosotros con todos estos temas astrológicos, con psicológicos y demás, hay muchas personas que tienen la intuición de reconocer esto que está en el inconsciente colectivo, pero necesitan ponerse a la práctica. Es decir, no se trata solamente de que, ay, es que yo estoy sintiendo esto por la persona que está en esta reunión, entonces yo me acerco y le digo, mira, yo siento acá a tus ancestros y te voy a decir el futuro de no sé qué cosas y cuídate en tal cosa, ¿sí? Porque eso es precisamente un músico que no ha practicado su instrumento, que no sabe en qué momento tocarlo, que no sabe cómo hacer sonar las notas que realmente hagan poesía en el corazón de las personas que lo escuchan, ¿sí? Yo creo que esto es algo vital, arrancando con Saturno, con Neptuno, que está diciendo, ningún misterio sirve si no se pasa a, a una rigurosidad como se descubre el mismo Neptuno. No se hubiera podido descubrir sin la rigurosidad de la física y la matemática. No hubiéramos podido nunca llegar a él. No hay Neptuno sin Mercurio o no hay Piscis sin Virgo, ¿no es cierto? En verdad lo que vemos como Piscis y Virgo es es un solo eje, ¿no? Y no existe uno sin el otro, sin ninguna duda. Claro, muy bien. Y de hecho yo creo que los astrólogos, yo lo hacía cuando enseñaba astrología, enseñaba siempre los signos por parejas, enseñaba Leo, Acuario, Escorpio, Tauro, porque es una oscilación energética entre un signo y el otro. Verdaderamente es el mismo circuito energético. Pensando en Plutón en Sí, Acuario, sí, ¿no? sí. Y en el eje Leo, Bueno, Leo. y lo que dices de los artistas, No, no, para cerrar, del eje Leo Acuario, todo Sol, leonino, forma parte de una constelación, Acuario. Un Sol, toda estrella forma sí, parte de una sí, constelación. esa es esa es la iluminación, yo diría la iluminación leonina y acuariana, consiste en darse cuenta para Leo de que los otros también son el sol, todos los demás son el sol, ¿no? Y para Acuario darse cuenta de que es una red que sin soles individuales no funcionaría, no habría red Exactamente. de soles sin soles. Es Exactamente. así de claro, ¿no? Y cuando uno Exactamente. se da cuenta de eso, es como la iluminación virginiana pisciana, que es darse cuenta de que el caos es una forma de orden, el caos no es caos, el caos no es desorden, el caos es la migración hacia otro orden, ¿no? Lo que llamamos el caos. Porque a los Virgos nos da tanto miedo, ¿no? Del caos pisciano, ¿no? Que estamos viviendo ahora, que he vivido yo estos últimos 3 años, ¿no? Peregrinando de casa en casa, ¿no? Es efectivamente, y luego te das cuenta, ¿no? De que que hay un orden detrás de ese caos, ¿no? Y eso ya yo diría, te reconcilia con la energía del otro signo, ¿no? Yo creo que Pero lo que dices, una de Juan las Carlos, profundas. No, para cerrar esto que te sí, sí, comentabas y ligándolo con la música, creo que una de las características destacadas de ese fenómeno tan acuariano de la década del 60 que fueron los Beatles, fue la demostración de que un grupo es más que la suma de cada una de las individualidades. Lo que esos cuatro soles hicieron en grupo no es la suma de cada uno de esos soles. Lo que hicieron luego en forma solista es muy destacado, pero tiene otra cualidad completamente distinta a lo que hicieron como grupo. Como grupo, Acuario. Soles destacados leoninos en grupo. Sale sí, otra, aparece un valor agregado, el valor agregado de la red, de lo acuariano. sí, que es de alguna manera que es una
conciencia, con su propia entidad, ¿no? Claro, El colectivo tiene una conciencia igual que la totalmente. tenemos tú y yo, igual que probablemente lo tenga el Sol, lo tenga el planeta Tierra con nosotros dentro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero volviendo al tema de la música que había suscitado Juan Carlos, yo es algo que siempre sigo de cerca, la música y el cine, la televisión, las series, porque ahí están las claves, porque los artistas son los auténticos mediums. Ellos saben mucho más que los astrólogos de qué es lo que se está cociendo en el inconsciente colectivo, ¿no? Y yo lo veo, ¿no? Por ejemplo, el último disco, la última obra de Rosalía, que es una obra, digamos, Bueno, absolutamente mística, mediúmnica, prácticamente, ¿no? les iba a comentar eso, que a mí me llamó mucho la atención, Sí. porque aparte me tomé, no la conocía, me tomé el trabajo de escuchar, y me tomé el trabajo de escuchar trabajos previos, que realmente no resueno en lo más mínimo con los trabajos previos, digamos. Forma parte de esta música que no entiendo y que rechazo. Y sin embargo, en sintonía con todo lo que estamos hablando, una artista popular, joven, de 33 años, eh, saca una obra creativa como esta, realmente sorprendente, con la que es posible que llene estadios. Esto sería algo para atender, ¿no? No, quiero decir, huele a sincronicidad con el tiempo astrológico, no a una ocurrencia de un artista genial. No, Suena no, a no, no. Y sincronicidad. date cuenta que el tema más relevante, ¿no? Es el Berghain, que es una discoteca en Berlín, es decir, es un templo de la música, del colectivo, ¿eh? De algún modo ella ya está nombrando el templo y ella oficia como sacerdotisa de ese templo. Pero claro, aquí estamos viviendo ya los coletazos de lo pisciano, estamos viviendo y vamos a vivir las próximas semanas todavía las últimas iluminaciones colectivas, las últimas Mm. grandes actividades mediúmnicas. Y nos propongo estar atentos a cierto, entre comillas, resurgir de lo religioso que ha quedado tan descalificado en las últimas décadas largas, ¿eh? En la juventud. Hay como estoy percibiendo, de hecho, eh, conozco personas que vienen jóvenes, sub 40, que vienen de una formación más ideológica, incluso de izquierdas, para la cual la religión es el opio de los pueblos. La religión que decía que la religión es el opio de los pueblos, que están abriéndose a una reconsideración de los valores cristianos y hasta diría católicos. Y cuando apareció lo de Rosalía, dije, esto no es casual, esto es sincronicidad. Sí, bueno, es Piscis, ¿eh? Piscis está muy ligada con el cristianismo. Pero bueno, daros cuenta también de una cosa interesante, que en el año 1917, con la conjunción Saturno-Neptuno, pienso que fue al comienzo de Leo, que es el año de la Revolución Bolchevique, que se conoce sobre todo por ser el año de la Revolución Bolchevique, pero sucedió algo muy interesante también, que normalmente los astrólogos no comentan, aunque yo como ateo practicante puedo comentarlo sin problemas, que es Fátima. Fátima, la aparición o las apariciones de teóricamente la Virgen en Fátima, que si lees los relatos, yo es que he vivido bastante tiempo en la frontera portuguesa, es un país al que le tengo especial afecto y cercanía, y entonces he vivido más cerca de Fátima. Y es interesante porque los relatos, incluso yo he escuchado relatos de primera mano, hace ya muchos años, lógicamente, ¿no? Mm, se parecen mucho a los relatos de avistamientos de ovnis y cosas de estas. No es un sol que se mueve y todo esto no es un avistamiento, no es María aquello, no era un avistamiento mariano, era mucho más. Bueno, Entonces, atentos, ¿eh? tomemos la precaución de no confundirlos con los satélites de Elon Musk, que a mí me ha ocurrido en Uruguay que los confundí. Pensé que estaba teniendo un avistamiento y después me dijeron, no, esto pasa todo el tiempo, son los satélites de Elon Musk.
Sí, sí, sí. No, pero bueno, no, sí, vamos a vivir auténticos estallidos místicos, porque daos cuenta que toda esta enorme energía pisciana, que es una energía que está preñada, es la energía del embarazo, de la gestación. Claro. Piscis Sí. es la gestación del nuevo mundo, ¿no? Pero claro, esto va a reventar en un momento dado en Aries y se va a manifestar de una forma ariana, a borbotones, de una forma penetrante, disruptiva, violenta. Muy probablemente haya una dimensión muy violenta de todo esto, ¿no? A nivel de, bueno, daros cuenta que cuando entró este año, perdón, iba a decir el año pasado, este año todavía 2025, cuando entraron Saturno y Neptuno en Aries, fue un momento especialmente, yo diría, violento, agresivo. Fue justo cuando Trump declara la guerra urbi et orbe, la guerra arancelaria a todo el mundo. Fue justo el mismo día que entra Neptuno a Aries, ¿no? Cuando hubo muchísimos disturbios en Estados Unidos por el tema de las expulsiones de inmigrantes. En Ucrania la guerra alcanzó un pico muy fuerte de ataques, bombardeos a ciudades y tal. Es decir, que se manifestó aquella entrada de una forma muy potente, de una forma bélica, de algún modo muy potente, ¿no? Y siempre este tipo de aspectos que van, vienen, el último paso es la hora de la verdad, eso lo sabemos, ¿no? Los otros son spoilers, son los capítulos de preparación y tal, pero el último tránsito suele ser la hora de la verdad. Entonces, no me extrañaría, y además que vamos a tener a Marte transitando por Aries también, Sol, Marte, todo esto, que haya estallidos fuertes digamos, de violencia, ¿no? De guerra Está y muy cosas de bueno. estas. Sí, está muy bien esto que dices. Estamos en tiempo de desenlace de este clima que ya venimos viviendo, ¿eh? Estamos en momento de desenlace. Sí. Y de desenlace doble, porque estamos en desenlace Saturno-Neptuno y desenlace Urano. Urano también Eso está. te iba a decir, no Mm. hemos tocado el tema de lo uraniano, que allí yo vine muy a cuento con algo que yo le escuché ya comentar bastante a José, la importancia, la conciencia de la importancia de los relatos y de cómo se organiza la información para describir y conformar una construcción de la realidad. Lo que llamamos realidad, en verdad, es información organizada de acuerdo a ciertos diseños, relatos con los que la conciencia empatiza, ¿no? Y esto con este tránsito de Urano en Aries, en el contexto que acabamos de desarrollar de Neptuno, perdón, de Urano en Géminis, en el contexto de Neptuno en Aries y demás, me parece que cobra vital relevancia porque no sé si perciben lo mismo, pero hay algo respecto a cómo circula la información entre nosotros, eh, que está, además de renovándose radicalmente los tradicionales medios de comunicación, o por lo menos lo que entraron en vigencia con el anterior Urano en Aries a finales en la década del 40 del siglo XX, la radio, la TV, sumado a los diarios, uno hasta ahora creía que en contacto con esos medios se informaba de la realidad. Este imaginario de que entro, me informo de la realidad viendo televisión, el noticiero, escuchando radio, leyendo los diarios, ha entrado en colapso absoluto. Y la información circula de un modo inédito, nunca estuvimos en contacto con tanta fuente de información y no podemos dar cuenta de cuál es la realidad definitiva, ¿no? Si es una fake news o es un... Es impactante esto que estás diciendo, Alejandro, porque estamos frente a la caída de los medios de comunicación convencionales. Yo creo que el Claro, periodismo en este momento está en una crisis existencial prácticamente, claro, y esta crisis existencial va de la mano también de la democracia, porque imagínate que no claro. existan medios imparciales, aunque nunca lo han sido, pero por lo menos teníamos algún atisbo, y en este momento
todo se está generando en granjas de datos. Esto también Claro. es impresionante porque entonces, ¿sí? ¿Qué? Y sumo el periodismo a los ensayos de politólogos, sociólogos, que los hacen en base a información que creen tener. Hasta esto está puesto hoy en jaque, ¿no? Entonces, Urano en Géminis está moviendo el piso, está haciendo temblar toda la estructura de la comunicación, el aprendizaje, los medios. Y Claro. yo pienso que esto está generando una crisis importantísima, porque también estábamos haciendo aprendizaje con unos esquemas de hace más de 200, 300 años que ya están obsoletos, ¿sí? Y que necesitamos hacer una renovación. Lo mismo las comunicaciones también, de alguna manera, necesitan este revolcón. No sé para dónde van exactamente, pero sí sé que la crisis está muy fuerte y que Urano en Géminis, 7 años, pues va a dejar destruidas aquellas cosas que no tengan un fundamento y que no tengan una visión amplia. Ujú. Amigo José. Sí, no, estaba pensando, no sé si me escucháis porque está el internet, se va y viene. Eh, Géminis, Urano en Géminis tiene mucho que ver con momentos clave del periodismo. Y porque, claro, es la comunicación de rango corto, ¿no? Las distancias cortas. Y estaba el otro día, de forma muy sincrónica, estaba viendo un documental sobre 5 grandes directores americanos, Ford, Capa y varios más, que ahora mismo no me acuerdo de todos ellos, que suspendieron sus carreras al comienzo de la Segunda Guerra Mundial para incrustarse, ahora se dice incrustarse, ¿no? En aquel momento era jugarse la vida directamente, porque de hecho Ford llegó a ser herido por metralla, estuvo bastante herido, ¿no? Para ellos lo que querían era, por supuesto, crear una narrativa, efectivamente, no eran neutros, querían crear una narrativa en pro de la guerra, porque claro, necesitaban dinero, emitir deuda pública, y el gobierno americano necesitaba una narrativa potentísima, se habían dado cuenta de que el cine era muy potente, en aquel momento la narrativa era el cine, sobre todo la narrativa que atraía a la gente, ¿no? Entonces les contratan, incluso ellos llegan a vestir uniformes militares y tienen grados militares y tal, y se incrustan con las tropas y van acompañando a las tropas y hacen filmes que son ahora historia del cine, pero que eran en aquel momento pura y simple propaganda política, que hoy en día los vemos y decimos, qué gran periodismo, porque sí, eran directores de cine que se metían en primera línea, alguno de ellos resultó herido y todo, y que grababa lo que estaba sucediendo, ¿no? Era periodismo, pero cuidado. Ellos lo tenían muy claro, ellos no se pensaban periodistas, ellos eran creadores de un relato, ¿no? Claro. Y esto lo vamos a ver también ahora con Urano en Géminis. Yo creo que Urano en Tauro se siente muy incómodo. La energía de Tauro a Urano, y ni Tauro ni Urano están cómodos el uno con el otro, ¿no? Y en cambio en Géminis ya empieza a darse una cierta afinidad mayor, ¿no? Y ahí vamos a ver el nacimiento de un nuevo periodismo, por ejemplo, de nuevos relatos. Ahora bien, no van a ser objetivos, por supuesto que no. Van a ser propaganda. Va a ser propaganda de la nueva, yo diría, de las nuevas cruzadas. Porque daros cuenta que en aquel momento también estaba Urano y Neptuno, estaban formando aspecto, estaban formando un trígono. Estaba Neptuno entrando en Libra y Urano entrando en Géminis en principios de Y, los años 40, ¿no? y José, así como mencionábamos que la historia de la Unión Soviética tiene mucho que ver con las conjunciones Saturno-Neptuno, la revolución bolchevique con Saturno-Neptuno, la muerte de Stalin, Saturno-Neptuno, y el nacimiento de Putin y la caída del muro. El Urano en Géminis es muy sensible a la historia de Estados Unidos, siendo Estados Unidos Urano en Géminis. Cada retorno tuvo que ver con hechos muy, muy claros. Em, por supuesto, en un contexto más vasto, ahora voy a hacer un recorte, ¿no? Pero el primer retorno a mediados del siglo XIX fue contemporáneo a la guerra civil y a la abolición de la esclavitud. Y el segundo retorno
la primera vez que Estados Unidos decide involucrarse en una guerra mundial. El día D se hizo con el retorno uraniano de Estados Unidos. Trump es Urano en Géminis y es protagonista del siguiente retorno de Urano en Géminis en la actualidad, de su comunidad nacional, ¿no? Ahí hay algo que está enhebrado, claramente, ¿no? Y hablando de las cadenas informativas de Estados Unidos que tanto se han desarrollado desde la posguerra a esta parte, están en crisis y veremos cómo se recrean, ¿no? Si es que lo logran hacer. Pero ese Urano en Géminis está en particular, hay una particular resonancia con el proceso evolutivo de esa comunidad específica que es la de los Estados Unidos. Bueno, totalmente. Para empezar, la revolución, la independencia fue con Urano en Géminis, su Claro. guerra civil fue con Urano en Géminis y el día D, efectivamente, era exactamente el retorno de Urano de Estados Unidos. Y curiosamente, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, o sea, dos bombas, Géminis, sucede con una conjunción Urano-Marte, un poco más allá, pero todavía en conjunción con el Urano de Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuál es Entonces, el elemento que entra, que se fisiona en la explosión nuclear? Uranio y plutonio. el uranio, claro. Sí, sí, totalmente, ¿no? Pero hay algo muy interesante también, que en la Guerra Civil Americana suceden dos cosas. Está entrando Neptuno en Aries Claro, y Urano está retornando. Y Neptuno en Aries también tiene mucho que ver con la defensa de los oprimidos, el Salvador que salva, pues eso, a los esclavos y todo esto, ¿no? claro, Entonces, claro, Estados Unidos, por eso resuena tanto el tema guerra civilista en Estados Unidos, ¿no? claro, Todas estas claro, revueltas contra... Claro, ¿quiénes son los esclavos actuales? Los inmigrantes. claro. Esa es la población a salvar actualmente, ¿no? Y por ahí probablemente surja la gran fisura, que fue la fisura, bueno, que es siempre más complejo, ¿no? Porque la Guerra Civil Americana nos la venden como que fue la antiesclavista y todo esto, y no es cierto, eso es una consecuencia. Lo que realmente sucedía es que el norte tenía una economía industrial y el sur una economía agrícola, y al norte le interesaban operarios y al sur esclavos, ¿no? Pues básicamente esta es digamos, la lectura materialista dialéctica de todo O aquello, sea, ¿no? o Pero sea que ahora mismo los procesos históricos como los líderes también tienen sombra. también tienes, hombre, claro, claro, claro. Sí, nos venden aquello como los del uniforme azul, los yanquis eran muy buenos, los sudistas eran muy malos. No, era el enfrentamiento de dos modelos productivos muy diferentes, ¿no? Y ahora mismo vemos algo muy similar, ¿no? Quien Sí. utiliza mano de obra inmigrante y quién Y sumo el hecho de que justamente esa comunidad nacional está viviendo el primer retorno de Plutón de su historia. Bueno, también caramba, acaba de vivir. ahí hay un acorde, ¿no? No hay solo una nota solista, Sí, hay un acorde allí, sí. ¿no? Sí, no, yo creo que es obvio que vamos a vivir los próximos años una reconfiguración total de lo ruso y de lo americano, y muy probablemente de lo español también como España, ¿no? Aquí yo pienso que estamos iniciando un alzamiento, una guerra civil, es un trasunto de lo que vivimos hace 84 años, ¿no? Pero Mm. que se parece increíblemente a Y todo te hago una aquello. pregunta, ¿y la clave religiosa puede tener que ver? Claro, es fundamental. Es fundamental. Sí, en España es obvio, ¿no? Es el mundo laico, libre pensador, frente al mundo católico. Es obvio. El corte no podía ser más claro, más radical. Absolutamente. Es muy sencillo. Basta con. De, ¿E, de e- hecho, e inclu- e incluyen una nota a los musulmanes o no la eh, consideras? De momento, digamos, la comunidad que defiende a la inmigración es el mundo laico, progresista, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que quien vive muy bien gracias a la inmigración es el otro mundo, porque es el mundo del capital y todo esto, ¿no? Pero los musulmanes es una gran asignatura pendiente en España porque se admite muy bien la inmigración americana sin ningún problema,
se pone como ejemplo de integración, etcétera, etcétera, mientras que la africana, subsahariana y musulmana se exhibe como, yo no sé si con base estadística y factual o no, no lo tengo muy claro todavía. Bien, bien, bien. Sí, sí. De hecho, en el antiguo español, el español que hablaba mi padre, no se hablaba de izquierdas y derechas. Mi padre decía los que van a misa. Le decía simplemente los que van a misa y los que no vamos a misa. Esa era la gran división, que van a misa y los que no vamos a misa. Y con Claro, eso ya estaba todo dicho. Con eso ya estaba estaba todo. todo dicho. Sí, ¿A, sí, sí, a sí. de qué relato eras cautivo? Digo, con esa discriminación ¿Cómo? estaba, con esa discriminación estaba Que no, en no he claro, oído lo último que... que con esa discriminación estaba en claro de qué relato eras cautivo, si del relato de los que iban a misa o del relato de los que no van a misa. No, yo iba a misa, pero obligado, porque viví los últimos años de la dictadura. Y ibas a Claro, punta de pistola, ibas a misa a punta de claro, pistola, sí, claro. prácticamente. Bueno, creo que hicimos una ronda Sí, de los sí. planetas de transpersonales, que son Bueno, los que tengo, miden. Ah, adelante, sí, Millán. sí. Sí, adelante, José Alberto. No, 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 no. Únicamente antes de terminar, tenía aquí, son este tipo de observaciones que me gusta hacer, que son muy lacanianas, son muy basadas en el lenguaje, ¿no? De cómo hemos vivido estos últimos 35 años, después de la conjunción Saturno-Neptuno en Capricornio, cómo hemos vivido esta fantasía capricorniana, este sueño húmedo capricorniano, porque no hay que olvidar que este paraíso al que hemos tendido estos últimos 35 años era capricorniano, ¿no? Y cómo ha afectado nuestro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, todas estas frases típicas del mundo New Age, ¿no? De alcanzar la mejor versión de ti mismo, el propósito de vida, tienen un tufillo muy capricorniano, ¿no? O antes, por ejemplo, decías, no, voy a dar una clase, voy a dar una conferencia. Ahora dices, voy a dar una masterclass, ¿no? Si no das una masterclass, no es nada. O toda la proliferación de masters. Te das de cuenta que la palabra master tiene mucho que ver con Capricornio. Capricornio es el maestro material de algo, ¿no? O todo el mundo del cine que surgió en aquellos años, las películas del El Lobo de Wall Street, todas estas series basadas en ejecutivos agresivos, toda la mitificación del emprendimiento. El emprendimiento, ¿no? Crea tu propia empresa y sé independiente y triunfa. Es capricorniano, son todos los valores capricornianos. Ahora los jóvenes se han dado cuenta que no pueden ser los lobos de Wall Street, que son perros apaleados, ¿no? Y es esto, ¿no? Se están dando cuenta del hundimiento de toda esa ilusión. La famosa generación X, millennials, todos estos, es los que les hemos vendido esta ilusión capricorniana, este paraíso capricorniano, y ahora se dan cuenta pues que era una gran mentira, ¿no? Se ha desinflado totalmente, ¿no? Y bueno, y de aquello va a venir un poco la ira, la cólera, que va a alimentar a Neptuno y Saturno en Aries. De la desilusión y la desmitificación de estos anhelos de redención que vienen heredados. Sí, sí. Yo antes de terminar, te veo con ganas de terminar, Juan Carlos. No, 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 Quería, no, no. no, No no, hay problema. yo también estoy cansado. Pero que dejar algo como para la próxima, para el próximo encuentro. Algo que estoy pensando. Reivindicando Urano en Tauro, una de las cosas que ha ocurrido de un modo muy objetivo con Urano en Tauro es que la tecnología ha reemplazado el uso físico del dinero. Urano en Tauro, el dinero virtual, bueno, justamente se dio en la temporada de el indicador de lo tecnológico, Urano, transitando el signo de Tauro. Y nos hemos acostumbrado a no manejar dinero y manejar tecnología en lugar de dinero. Pensando en Géminis y en la palabra y en los idiomas. ¿Ocurrirá dentro de 7 años que la tecnología haya reemplazado el idioma y para ir
a visitar Pekín y conversar sin ninguna dificultad con un chino, tenga un aparato que automáticamente traduce con mi propia voz lo que estoy diciendo a chino mandarín? Y yo escucharé la respuesta Yo, en chino mandarín que me están dando, con la voz de la persona que me la está dando en perfecto español. sí, 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 yo estoy seguro que eso podría apostarme contigo una comida, una cena donde quieras, que va a ser así, que incluso yo te podré hablar en perfecto porteño. ¿Pero qué haces, querido? ¿Cómo Che, vas a hablar vos en porteño? Sí, sí, sí. mira vos. Sí, sí. Bueno, yo ya me he preparado para hablar en perfecto español. Eso no existe, eso no existe, eso no existe. Sí. Bueno, maravilloso encuentro. Es genial, es un sueño hecho realidad verlos a ustedes dos aquí, hablando y teniendo una conversación de estos, de los tres transpersonales, ¿no? Urano, Neptuno y Plutón que estamos en cierta medida representando también aquí, de alguna forma, cada uno con una visión desde Europa y desde América, desde el sur de América y el centro, bueno, la zona ecuatorial, Colombia. Y ha sido realmente un encuentro mágico y me ha encantado. Muchas gracias por el tiempo dedicado. Y bueno, no sé si quieren hacer una frase final para el año 2026 o algo así como para... yo quisiera aportar la mía. Mira, hay una palabra que es preciosa que es el entusiasmo, que etimológicamente lo que quiere decir es estar con el Dios, estar el Dios dentro de nosotros. Por eso, cuando nos entusiasmamos, estamos con un hervor por algo. Y yo creo que Neptuno en Aries con Saturno eh, está diciendo, entusiasmate, déjate permear por el Dios, que los papeles que representes a nivel del teatro de la vida, que si es de psicólogo, déjate penetrar por la psicología y sé el psicólogo, si es el del astrólogo, si es el del youtuber, ¿sí? Pero es algo así como con Neptuno en Aries, déjate inflamar eh, con el Dios dentro para generar hechos en la vida. Saturno, hechos. Muy bien. Coincido y yo digo algo parecido A ver, recurrentemente. Alejandro, tú ahora. No, coincido y digo recurrentemente algo parecido. Estamos en tiempos en donde es posible que estemos mucho más perceptivos al misterio inconsciente, al misterio de la vida. Nos convoco a tener la valentía y el coraje de no reducir esa información con la que podamos entrar en contacto a las cajas de nuestras creencias, nuestras ideas, ¿eh? al, a la descripción del mundo en el cual hemos hecho identidad. Estar dispuestos a disolver ese encaje para poder responder del modo más resonante posible con lo que el misterio nos esté diciendo. Bien, yo resumiría con una frase muy española, muy del español del siglo de oro barroco, que es búscate la vida. Es eso, ¿no? Es créate, echa para adelante, búscate la vida, hazte hueco, porque es básicamente esto, búscate la vida tú solo, porque es el acto del nacimiento ariano. O sea, búsquense vuesas mercedes la vida como puedan y donde puedan. Me encanta. Fantástico. Muchas gracias. Gracias y nos vemos que se Chao. repita este encuentro. Gracias. Un abrazo, a ver si nos vemos pronto. Abrazos.